Felicitaciones, Polichá. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Da como para descansar o todavía no pudiste? De a poco lo vamos logrando, ¿no? Pero bueno, ya ahora empieza otra etapa de mucho trabajo, así que son muy pocos los días que uno tiene la posibilidad de relajarse totalmente, de olvidarse un poco de lo que es la vorágine esta del fútbol, porque bueno, los tiempos ahora empiezan a correr y bueno, uno no se puede quedar dormido. Claro. ¿Ya hiciste, por ejemplo, un resumen? ¿Pensaste? ¿Pasaste raya? Sí, lógicamente, bueno, uno ya lo va haciendo diariamente, ¿no? Digo, mientras que está trabajando, pero por supuesto que una vez que finalizás un trabajo, tenés un tiempo para replantearte, para repasar las cosas bueno, que sucedieron en ese periodo y lógicamente que ahora con más tranquilidad, sin la preocupación y la presión de tener que jugar el fin de semana siguiente te da otra posibilidad y otra tranquilidad y el panorama por ahí es diferente, ¿no? Así que necesitamos en hora más que nada de eso, ¿no? De relajarse, de descansar, pero a su vez también de repasar todo lo que sucedió, de qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se pudo haber hecho bien, y bueno, eso te hace crecer como entrenador. Algunos de los muchachos que hablamos en la semana, producto del campeonato, y a varios les preguntamos si creen que se fue realmente injusto, desde la crítica, desde los comentarios, desde la dimensión que se le dio al tema Peñarol y su rendimiento. ¿Vos qué crees? A ver, yo en cuanto al rendimiento futbolístico y los cuestionamientos que pueden haber surgido semana tras semana, no me molestaron. O sea, no me molestaron siempre y cuando fueran concretos, fueran sin mala intención, con un análisis coherente sobre lo que es el rendimiento del equipo, para nada, porque, a ver, yo siempre era uno de los primeros y los jugadores también de cuestionar nuestro rendimiento y de no estar conforme con lo que el equipo estaba dando, ¿no? Después yo creo que sí, que hubo cierto ensañamiento, digamos, porque ya era algo que era permanente, ¿no? O sea, todo lo mediano era malo, o sea, no había nada para destacar en forma positiva, ¿no? Entonces vos decís, bueno, cuando todo es tan malo, cuando a nadie le gusta lo que estamos haciendo, digo, increíblemente el equipo fue prácticamente primero todo el año, tanto en la apertura como en la clausura, como en la anual. Era un equipo con muchos goles a favor, en un momento, creo que hasta partido con Wander era el equipo más goleador, uno de los menos vencidos. Entonces debo decir, bueno, acá hay ya un ensañamiento con el equipo, ¿no? Y después cuando se empiezan a manejar cosas que no son reales, digo, yo llegué a escuchar en boca de algún periodista de que yo tenía mala relación con los jugadores, que no me hablaba con los jugadores, que hablaba con los jugadores era mi hijo. O sea, a ver, si hay algo que yo he fomentado en mis 16 años de entrenador, es el relacionamiento con el futbolista, pues yo que sé que mi trabajo depende del futbolista, entonces, si hay algo que siempre voy a tener a favor es eso, y bueno, se lo podés preguntar a cualquiera de los jugadores. Si vos tenés 30, lógicamente que los 30 no van a estar contentos, y por ahí los que juegan mal, tan felices y los otros pueden estar molestos, pero el relacionamiento, el diálogo, entonces cuando ya se empiezan a manejar ese tipo de comentarios, sí, la verdad que me molestaron y me parece que ahí ya hay cierto grado hasta de mala leche, ¿no? Tratando de tirar más problemas de lo que por ahí nosotros podíamos tener solamente desde lo futbolístico. Uh-huh. ¿Vos crees que hoy por hoy, siempre lo fue, estamos hablando en un fútbol donde los grandes se llevan toda la atención, pero desde tu vez anterior en Peñarol, ¿crees que en este caso fue una caja de resonancia mucho mayor? Sí, digo, desde lo que yo
analizo desde mi punto de vista lo que me tocó vivir a mí, ¿no? Porque en este periodo fue permanente. Fue permanente. Quizás en el 2013 nosotros tuvimos algún momento difícil donde se cuestionó, se criticó al equipo cuando, me acuerdo, perdimos con Defensor y después venía el Clásico, o sea, hubo momentos puntuales, ¿no? Acá, digo, fue parejito. Desde que asumimos, jugamos el primer partido, fue difícil el día a día, ¿no? Pero bueno, eso es normal cuando estás en un club como Peñarol. Yo creo que en este periodo la diferencia es que yo ya venía preparado para lo que podía llegar a suceder. En el 2013 el desconocimiento de lo que era trabajar en un equipo grande acá en mi país, por ahí me sobrepasó en algún momento, ¿no? Pero bueno, ya este año estaba preparado y sabía lo que podía encontrarme, y creo que por eso lo llevé de otra manera, con otra tranquilidad, tratando de aislarme de los comentarios externos, de enfocarme mucho más en lo que era el trabajo semanal, y bueno, por suerte en las dos etapas sí, el final fue mejor. Dentro de la perspectiva igual, Polilla, que me queda, a ver si compartís, salvo esa semana, esa situación del partido, te hablo en el 2013, en el Francini, que después se venía el Clásico, que lo terminás ganando, y bueno, después obviamente vas a la final y si salís campeón. Salvo esa semana, me da la sensación que este semestre fue mucho más complicado. Sí, sí. Bueno, vos lo decías, fue más parejito. Sí, no. Decime la verdad, si ya recibías un elogio, te sorprendía. No, ¿qué te parece? Pero sí, ya te digo, este semestre, digamos, fue mucho más difícil porque ya te digo, también el rendimiento del equipo, y que el equipo no encontraba un funcionamiento, no resultados, porque en definitiva los resultados de Peñarol fueron mejores que todo lo de los demás, pero sí uno como entrenador es autocrítico, es exigente consigo mismo y con los futbolistas, y lo hablamos día a día y semana tras semana. Yo entendía que con los jugadores que había en Peñarol tenía que jugar un poco mejor al fútbol, ¿no? Y al no lograrlo, lógicamente que se recibían críticas, ya te digo, me parecieron normal hasta cierto punto. Después ya vi un ensañamiento y que bueno, que veía que o escuchaba que lo de los demás era muy bueno, lo de Peñarol era muy malo, pero increíblemente Peñarol iba arriba de todos los buenos que habían en el campeonato uruguayo, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo termina esto. Polilla, en el comienzo, frente a algún resultado adverso, vos dijiste yo pongo el cargo y que Peñarol toma la decisión. Después se fueron dando algunas circunstancias hasta llegar a Peñarol campeón en el campeonato local. En algún momento durante este semestre que vos decías eso, por ejemplo, principalmente al comienzo en los partidos internacionales, ¿te viste fuera? No, nunca me vi fuera. Nunca me vi fuera porque, digo, yo tenía porque viste que corres el riesgo, vos decir, si el problema soy yo, pongo el cargo, vos siempre lo dijiste eso. Sí, pero más que nada para liberar un poco la presión, digamos, que estaban viviendo todos, ¿no? Con Peñarol siempre hay una expectativa muy grande por la Copa Libertadores. Y bueno, ante resultados adversos en la Copa, en un momento difícil del club, yo lo que quería más que nada era liberar a los dirigentes de la posibilidad de que, bueno, si ellos entendían que el problema era el entrenador, conmigo no había ningún problema, daba un paso al costado y daba la posibilidad de que viniera otro. Pero yo lo dije ese mismo día que yo dije que bueno, que Peñarol estaba libre para actuar y decir lo que pensaran. Ese mismo día dije que estaba convencido que Peñarol iba a ser campeón uruguayo. Si repasás las grabaciones de aquel entonces, yo estoy seguro que yo dije que yo estaba convencido que Peñarol iba a ser campeón uruguayo, y bueno, por suerte se dio, ¿no? Pero el eje amargo ese de la Copa, y en el momento que se pierde feo con Nacional de Medellín acá en Montevideo, en un partido que lógicamente generaba mucha expectativa, recibió un golpe duro, y bueno, yo lo que quería era liberar un poco al club del compromiso que podían tener o no conmigo. Polilla, yo me hice una composición de lugar en función de todo lo que ha pasado. Quizás me equivoque, porque es parte de información y parte de una sensación observando algunas situaciones y algunos hechos.
Yo entiendo el tema de la prensa, como vos decías. Peñarol es una caja de resonancia enorme, como decía Fabián. Ahora, la sensación que me queda a mí, Polilla, es que Peñarol se ha convertido, y yo creo que también por, responsabilidad de extraños, pero también de propios, quiero decir, de gente de afuera que con expectativa espera, pero también del propio Peñarol, en una especie de olla de presión esto lo hablábamos con Pablo Forlán hace unas horas, en una olla de presión, una especie de olla de presión tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, y se mete tanta presión en esa olla, que si no hubiera aparecido justamente esa válvula de escape que fue finalmente el campeonato uruguayo para Peñarol, seguramente hubiera reventado. Y me parece que esa presión, más allá del tema de los medios que vos manejabas, y está bien y estás en tu derecho a hacerlo, me parece que también surge de Peñarol mismo. Pero cuando hablo de Peñarol mismo, no me refiero solamente a la expectativa que los dirigentes de alguna manera marcaron cuando inauguran un estadio que fue bastante complicado su construcción, que termina haciéndolo y que como estadio en sí mismo, por lo que es, termina siendo una joyita. Sobre todo por el tema de lo que vos decías, la expectativa enorme que se generó desde Peñarol mismo por la Copa Libertadores en su nuevo estadio. Y este mensaje, Polilla, salió desde mismo Peñarol, incluso antes que vos llegaras. Entonces me parece que eso fue como una serie de situaciones y elementos que se fueron sumando, como una concatenación de situaciones y hechos, que hizo de Peñarol una gran olla a presión. Entonces nada servía, todo estaba mal. Más allá de el reconocimiento que vos has hecho en distintas conferencias de prensa de que por ahí no se encontraba el equipo o que el equipo terminaba obteniendo algunos puntos que te terminaron dando el campeonato, pero en cuanto al rendimiento no se conseguía el rendimiento mayor. Esta es una composición del lugar que me hice de Peñarol, no sé si la compartís. Sí, en parte sí. Yo el otro día escuchando a Diego en su conferencia de prensa, Diego compartía mucho de lo que él manifestaba, de que hoy estar en Peñarol es muy difícil. Y yo cuando se me preguntaba qué pasaba semana tras semana, que el equipo no funcionaba o no rendía o había rendimientos que por ahí no estaban acordes, la presión con la cual juegan esos futbolistas es enorme. Sí. Por más que no lo manifiesten o ellos no lo expresen, pero el ambiente te lleva a jugar con una presión y nos pasa a nosotros. Y fíjate vos que este semestre fue constante. La inauguración del estadio generaba un ambiente mucho más complicado, ¿no? Yo lo decía el otro día un poco en broma, que con este semestre tenía que estar dando examen y jugando partidos que eran históricos. Por ejemplo, nos tocó inaugurar el estadio y el primer partido con River Argentino, por más que fuera amistoso, había que ganarlo, porque era el primer partido en el estadio. A los pocos días, partido por la Copa Libertadores, y había que ganar ese partido porque era el primer partido de la historia del estadio por Copa Libertadores. Un par de semanas adelante, el primer partido por el torneo uruguayo oficial, había que ganarlo, y ni que hablar que tenés que ir sumando para poder salir campeón, claro. ¿No? Pero es una presión constante y bueno, eso se refleja en el mismo ambiente, ¿no? Digo, de los aromos, porque parece que Peñarol tiene que ser siempre campeón y tiene que ganar todo, porque si no es todo un caos, ¿no? Y es muy difícil. Y yo lo que analizaba en este plantel, por ejemplo, que se formó para este año, había muchos muchachos jóvenes, muchos muchachos que habían llegado este primer año a Peñarol, y como me ocurrió a mí como entrenador, pero con muchísimos años más encima que ellos, con experiencia de jugador, de entrenador, se le hacía muy difícil, ¿no? Y entonces es bravo jugar y encontrar un rendimiento cuando vos en la cancha ves un equipo que está atado, está nervioso y sí. Decía, bueno, si vos trabajás de una manera, ¿por qué el domingo no podés plasmar, no digo igual, pero sí parecido a lo que trabajaste? Sí, absolutamente. Porque ante el mínimo error el estadio se caía. Se caía la tribuna, sí. Entonces digo, es difícil jugar de esa manera, ¿no? Y la prueba está clara con Diego, ¿no? Si hablamos de un tipo de experiencia, un tipo de recorrido, de un tipo que ha jugado en todos lados, que ha jugado mundiales, que ha jugado Champions League, y sin embargo la presión del medio y lo sobrepasó, ¿no? Digo,
él quiere divertirse, quiere disfrutar, y acá se dio cuenta que es prácticamente imposible. Bueno, es un poco la realidad del momento, ¿no? Exactamente. Esperemos que el campeonato traiga un poquito más de tranquilidad para lo que va a ser el semestre que viene. Yo quiero decir un par de cosas más, Polilla, en esta charla que estamos teniendo, y lo digo yo, que quede claro. Yo noto en Peñarol, si lo comparo con Peñarol de otros años, pero no tanto tiempo para atrás, una sobreexigencia mucho mayor que sale de Peñarol mismo. Pero reitero, sobre todo en la tribuna, más del fanático, ni que hablar por ahí de repente del barra. Y lo otro que quiero decir, porque nos consta, porque fue información que pudimos confirmar, después de la eliminación que se da por Copa Libertadores, en aquel partido donde Borussia va a cabellar, termina cabellándose un gol que le invalidan, contra Huracán en Argentina, que Peñarol queda eliminado, algunos jugadores recibieron el apriete de algunos barra, y algún jugador en más de una ocasión. Entonces vos vas sumando todo eso, y termina siendo lo que yo te decía, una olla de presión tan grande, que por más espalda que tengas como jugador, Forlán, por más trayectoria que tengas, llega un momento que en el campo de juego le vas a pegar la pelota, te picó mal, porque la cancha está mal, como el estadio está mal, se te fue afuera, se te cae la tribuna encima. Y eso es la sensación que me queda, que pasa en Peñarol y que no pasa en otros equipos, incluso Nacional. Esta presión y esta exigencia, sobreexigencia digo yo, por la caja de resonancia que es Peñarol, Nacional, que es otro grande, tan grande como Peñarol y con tanta historia, yo no la noto, más allá que el hincha se puede recontracalentar porque hicieron tremendo rendimiento en la Copa y después terminaron quedándose sin nada y no ganaron absolutamente nada. Y generó la salida del técnico. Pero yo noto eso extra en Peñarol, Polilla, que no lo noto en otros equipos. No, a ver, digo, la paciencia de la gente en Peñarol hoy es mínima, ¿no? Digo, del hincha en sí, porque, bueno, quieren resultados y hay como una desesperación de que, bueno, que hay que ganar, que hay que salir campeón, y este semestre es un semestre especial, porque era la inauguración del estadio, porque era la Copa 50, o sea, siempre hay motivos como para que haya una gran ilusión, y lógicamente eso después se genera en presión, y en definitiva los que tienen que salir a dar la cara y a jugar son los futbolistas. Pero para mí también se hace muy difícil, o se hizo muy difícil el trabajo, porque bueno, al no encontrar rendimientos inmediatos, la paciencia de la gente se hacía muy difícil. Y a ver, vamos a algún ejemplo, jugadores que por ahí yo los veía muy bien entrenando, pero sabía que no los podía utilizar porque la tribuna se lo devoraba, y aguantamos a Murillo, por ejemplo, cuando la tribuna se le venía encima en cada partido. Decir que Miguel, por suerte para él, para nosotros terminaban metiendo el gol o que nos daba el triunfo, y me pasó con Afonso, que yo lo veía muy bien, pero como entró y en los 2 o 3 partidos que pudo tener oportunidades no tuvo un buen rendimiento, ya no se lo quería ver más, y así pasó con Ifrán, y así pasó con una cantidad. Entonces, pues te pedía a los pibes, pero también metía a los pibes con esa presión. Claro. O sea que, a ver, acá hay un análisis que tiene que hacer el entrenador diariamente, que es el que está con ellos, de cómo los ve, y que no era fácil, ¿entendés? Entonces, todo eso lleva a que a la hora de encontrar un equipo que tenga un gran funcionamiento, un funcionamiento bueno, se haga mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, es Peñarol, y en Peñarol, como siempre dice, que a mí hay una frase que yo siempre me río y hasta a veces me hacía acalentar cuando me gritaban: Polilla, está Peñarol, ¿viste? Y yo sé que es Peñarol, pero no sé qué es lo que hay que hacer en Peñarol, digamos. Ganar, sí, como hay que ganar en todos lados; meter, sí, como hay que meter en todos lados; tener actitud, sí, como en todos lados, ¿viste? Pero esa frase de que esto es Peñarol y te la remarcan constantemente, hace que vos decís, bueno, pará, acá que no me puedo equivocar, porque si no, es un poco así, ¿no? Sí. Polilla, y para este campeonato que viene, este torneo especial, donde Peñarol además tiene la chance de, si gana, en el mismo año meter 2 campeonatos, y si gana contigo termina metiendo 2 campeonatos como vos como técnico. Me parece que hay una cosa que es prioritaria para vos, más allá de las distintas funciones, aspectos y salida de jugadores, lo que puedan llegar, que son las bandas, ¿no? Porque la sensación que me quedaba en función de lo que vos habitualmente jugabas es que estabas medio rengo por las bandas.
salida rápida por los costados, por la izquierda y por la derecha. Sí, digamos, dentro de lo que vamos a tener que reconstruir, porque Peñarol hoy por hoy prácticamente quedó muy desarmado, es encontrar jugadores de la característica por ahí que a uno les gusta, ¿no? Y yo lo manifesté desde el principio en este plantel, que había jugadores de muy buena calidad, carecíamos de velocidad y más que nada de jugadores por las bandas, y bueno, hoy estamos enfocados en ese aspecto, en tratar de ir armando el grupo, pero sí buscando jugadores de determinadas características que nos den la posibilidad de jugar, digamos, a lo que, o lo más parecido a lo que a uno le gusta, ¿no? Así que, pero bueno, no solamente eso, porque como ustedes ya han manifestado, hay muchísimas bajas de lo que fue el plantel del semestre anterior, y bueno, hay muy poco tiempo para salir prácticamente y armar un equipo nuevo. Ya hoy, Jorge, te reunís ahora exclusiva en la mañana con Auchain para definir justamente el futuro de inclusive los jugadores que están venciendo los contratos. Sí, en estos días estamos hablando. Bueno, ayer primero tuvimos una reunión muy extensa con todo el cuerpo técnico, analizando un poco todo lo que había sido, también viendo los jugadores que terminan contrato, y bueno, ya empezando a rearmar la idea que nosotros tenemos para el equipo del año que viene, ¿no? Es decir, no tanto con nombres, sino en la forma, y sí viendo posibilidades de jugadores que, bueno, que te empiezan a ofrecer, de qué tipo de características son, y bueno, para hoy sí, seguramente en el correr del día reunirnos con Juan, y bueno, ya determinar más que nada lo más importante, bueno, quiénes son los jugadores que no van a continuar el club, de esos jugadores que vencen contrato, quiénes son los que por ahí pueden interesar que continúen, porque también después está un tema de que pueden haber algunos a préstamos, bueno, ver cómo se continúa en eso, y a partir de ahí, bueno, empezar a ver qué es lo que podemos arrimar al club de lo que nos gusta. Hay 9 contratos que se vencen y hay varios jugadores que bueno, que no van a ser tenidos en cuenta, o por lo menos pueden partir. Por ejemplo, Valverde ya está vendido, vos sabés que cumple los 18 años y se va. Después hay jugadores como Borussia Gnanden que pueden ser vendidos. Vas a armar un nuevo Peñarol a partir de ahora. Voy puntualmente a 2 casos que me parecen importantes porque no son nombres cualquiera en este Peñarol. ¿Qué pensás para el futuro de Luis Ayague y Guillermo Rodríguez? Bueno, es un tema que lo voy a hablar primero con la gerencia, después con los dirigentes, pero ustedes saben que ya el presidente lo ha expresado públicamente, que quiere estar muy cerca de lo que es el grupo de trabajo, no para decidir de él, pero sí para tener conocimiento y opinión de lo que se va a ir armando, ¿no? Entonces, bueno, son dos casos, digamos, lógicamente que importantes, porque son jugadores de mucha trayectoria, jugadores que ya llevan mucho tiempo en el club, y bueno, primero que hay que tomar una decisión, y después, lógicamente, que tener un gran respeto por los futbolistas, ¿no? Pero bueno, son 2 jugadores importantes, y veremos qué es lo que se resuelve con respecto a eso. Y con Bolonia, teniendo en cuenta de que se puede Uruciaga, que Bolonia estuvo inclusive el otro día por el estadio. Sí, la verdad que el otro día me vino una idea muy grande, ver a Alberto en el vestuario, vino a ver la final, a saludar a los compañeros, y bueno, él está con contrato vigente en Gimnasia, él se fue muy feliz de acá en Uruguay, estuvo muy feliz acá en Peñarol, se fue campeón, y cuando, viste, a veces te vas campeón, las puertas están semiabiertas, digamos, ¿no? Acá primero que nada hay que definir la situación de Gastón, y bueno, a partir de ahí, pero con Boloña no hablé directamente de la posibilidad de volver o algo, porque bueno, yo lo vi antes de la final, en el estadio, en el vestuario, claro. Íbamos a jugar una final, yo no tenía conocimiento de que Gastón se podía ir, entonces a partir de que a mí me comunique que Gastón no va a estar más en Peñarol, y bueno, ahí analizaremos y veremos si seguramente tengamos que traer un golero, ¿no?
Bien. También está la situación de Frascarelli y Thiago Cardoso. Sí, son, a ver, dos situaciones diferentes. La de Thiago, un chico joven que viene creciendo, que tiene muy buenas condiciones, pero lógicamente que hay que verlo si ya está como para ser arquero de titular de Peñarol. Y lo de Damián es una situación complicada por el hecho de que Damián, seguramente, no lo hablé con él, pero lo he escuchado en algunas manifestaciones que han habido, que él lo que quería este año era jugar, ¿no? Y bueno, claro. Ahí ya te digo, va a depender. Si Gastón se va, probablemente Damián tenga una expectativa y veremos si tenemos que traer otro golero. Y si lo de Gastón se demora, seguramente Damián no va a seguir con nosotros, o por ahí sí, pero si él quiere jugar, seguramente no va a ser de los contratos que se van a renovar. Polilla, te hago unas consultas puntuales de algunos nombres que sé que se coinciden, en este caso en el mercado de pases, independientemente si has hablado o no. Hay un jugador que vos ya lo tuviste, lo conocés, y en ese puesto vas a tener alguna baja. ¿Peñarol va por el Zorro Suárez, Damián Suárez? Mira, chiquito, y esto te lo digo sinceramente, no hemos hablado todavía de ningún jugador con la gerencia ni con el club, ¿no? Entonces decirte voy por fulano o vamos por mengano, lógicamente que yo, a ver, no te digo voy, te gusta, te interesa. A ver, chiquito, yo hoy tengo un esquema armado del equipo de Peñarol, lo tengo yo, y en cada posición tengo 3 o 4 nombres. En alguna capaz que menos, tengo 2 porque no hay mucho, pero sé que todos los días me están apareciendo ofrecimientos, claro. ¿Entendés? Entonces, yo lo que quiero es tener opciones, y por ejemplo la de Damián es una opción que me ha aparecido ahí en el lateral derecho, jugador que lo conozco, claro. Jugador joven, jugador que viene de jugar 5 años en el fútbol europeo, que terminó siendo el capitán de su equipo. O sea, es como las alternativas en el medio de Sebastián Rodríguez, de Ángel Rodríguez, de Guzmán. Exactamente. Las tenés dentro del borrador. Exactamente. Digo, porque después voy a decir, a mí me gusta lo hablo con la gerencia, con el club, me gusta, por ella imposible. Claro. Y bueno, vamos a la otra opción, ¿entendés? Digo, así más o menos lo estamos manejando, pero yo creo que por cada posición, no estamos hablando de zagueros, y tengo 3, 4 zagueros que a mí por ahí me gustan. Siempre vos sabés que en este periodo todos los días te aparecen nombres nuevos. Todos los días hay 4 o 5 nombres nuevos más. Entonces, decir este es el que quiero, pero está Suárez entre las posibilidades que uno puede manejar para el lateral derecho. Te hago la última, Polilla, agradeciéndote por este rato que está muy bueno. ¿Ya sabés cuál es la idea del sistema a utilizar para este semestre? Porque en este semestre que fuiste campeón, variaste bastante. Jugaste con 1, jugaste con 2 puntos, jugaste con con 2 por afuera, jugaste con un enlace. Sí, no, eso está lógico. Digo, es normal porque... ¿Pero cuál es la idea madre que tenés? No, la idea, digo, es un poco la que desarrollamos en el Peñarol 2013, la que jugó defensor, o sea, jugar con una línea de 4, 2 volantes de contención con juego, con presencia, 2 hombres rápidos por las bandas, y después o son 2 puntas o un media punta y un punta, ¿no? Digo, esa es la idea, que un equipo tenga velocidad, que tenga dinámica, que sea agresivo, que pueda presionar la salida rival y jugar en campo rival. Eso es lo que uno le gustaría, lo que quisiera, ¿no? Pero para eso tenés que tener los hombres. En este plantel del semestre anterior no teníamos esos jugadores, entonces teníamos que ir buscando y acomodándonos de acuerdo al resultado, al rendimiento, las variantes para que a ver si podíamos generar un fútbol de mejor volumen. Y por eso cuando yo ya no encuentro, porque los rendimientos nos llevan a tener que modificar para el partido siguiente hasta por ahí de la figura táctica que el equipo desarrollaba en la cancha. Polilla, buen descanso, gracias por este rato, y lo mejor, si se puede descansar, descansar. Bueno, dale, te agradezco, chiquito, un abrazo grande. Un abrazo grande. El Polilla da Silva, técnico de Peñarol, hablando absolutamente de todo, ¿eh?